Aquí está, llegó, señoras y señores. Es el profeta de la tecnología, Alex Ochart. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Buenos días, contento de estar aquí. ¡Qué bueno, bienvenido! Alexito, Fernández Reyes te tiene una pregunta para romper el hielo. ¿Cuál era? Mira, a ver, búscala en el file. Mira, andan por ahí diciendo en las redes sociales que en El Salvador se hizo el Bitcoin como una moneda oficial, ¿o no? ¿Es cierto? Es cierto, El Salvador aparentemente va a ser el primer país que hace que una criptomoneda, específicamente el Bitcoin, sea su moneda oficial. Uh-huh. ¿Y eso, cómo contrasta eso con las posturas conservadoras del presidente? Es interesante porque incluso lo están combinando entonces con no solamente que va a ser la moneda nacional, sino que dependiendo de la cantidad de Bitcoin que tienes la ciudadanía de El Salvador automáticamente. Más en El Salvador no pagas impuestos de capital cuando tu capital aumenta y de propiedad. Esto es una cosa revolucionaria, entonces, ¿no? Revolucionaria. Están haciendo lo que se llama un haven o un paraíso para las personas que tienen mucho dinero. Ajá. Y que puedan hacer ese tipo de cambio a moneda digital. Pero vamos a ver qué pasa, porque volvemos otra vez. ¿Cómo hacen estas leyes? ¿Qué tan permanentes son estas leyes? Uh-huh. Y cuánta confianza tienen las personas en que las leyes sean permanentes, porque después que tú te mueves y mueves todo el dinero y estás allí, al otro día llega otro y cambian en el jueguito y estás en El Salvador. Uh-huh. Ay. Qué interesante esto. Pero es interesante lo que está ocurriendo y sabemos que no va a ser el único país que va a hacer una movida como esta. Muchos países que necesitan inyecciones económicas están haciendo este tipo de jugadas. Hace unos años atrás, no sé si recuerdas que Venezuela trató de hacer algo similar en donde ellos crearon una moneda digital, pero en este caso era una moneda de Venezuela. Y no tuvo mucho éxito, por no decir nada de éxito. En el caso de El Salvador están usando el Bitcoin, que es la moneda más reconocida en la industria de criptomonedas. Ok, Alex, vamos a la lista que tú tienes para nosotros hoy. A ver. Número 1, ¿se acuerdan de los robots estos que son como perritos, que son perritos robots? Ya hemos dicho que Boston Robotics tenía unos robots que meten miedo. Ajá. Hay uno que está accesible al público, tiene un precio de $2,700 y viene de una compañía de China. Lo pueden buscar como el robot dog o el perro robot. Es impresionante el video que ven de cómo el robot puede caminar o correr junto a ti si eres una persona que está haciendo ejercicio, y la precisión con la que el perrito mecánico se mueve al lado del corredor y las opciones que tiene para ir al lado, atrás, al frente y con cámara para que pueda proteger tu trayecto mientras estás corriendo. Es interesante y el precio bastante accesible. Esto lo que más llama la atención es que esta es la primera versión y ya está a un precio razonable. Esto en 10 años te va a comprar un perro electrónico de estos en $100. Eso es que estamos hablando. Y perro es el primero. Vendrá por ahí el gatito, el pajarito y también el pescadito, los robots. Ay. Futuro, son realidades que están viendo. Sí, o sea, los Jetsons están aquí y no hay vuelta atrás. Recuerden que ellos tenían el perrito de ellos. Seguro sí. Sos chusta. Uy, sí. Otra noticia interesante es que la empresa SpaceX y Starlink, que son los satélites, la red de satélites que está creando Elon Musk alrededor del planeta, ya están conversaciones con varias compañías, líneas aéreas, para tener internet en los aviones. Un servicio que ahora mismo es limitado, porque cuando se sale del rango de los satélites normales, pierde la conexión. Pues entonces, el caso de Starlink, como es una red global, no importa dónde esté el avión, tienen internet, y eso ayuda a que acelere el proyecto también, porque hace falta todavía mucho dinerito y es parte de los arreglos que ellos están haciendo.
interesante, mientras está ocurriendo esto de que los aviones vuelvan a tener internet global, puedan tener internet global, una línea aérea americana acaba de anunciar que está comprando 20 aviones supersónicos, tipo, ¿se acuerdan el Concorde? El avión este que había, el Concorde en el pasado. Pues vuelve una tecnología muy parecida, pero más avanzada y supuestamente más segura. Y US Air está comprando 20 aviones para lograr hacer el vuelo entre California y a Japón en aproximadamente unas 5 a 4 horas y media. Eso es 3 veces, de 2 a 3 veces más rápido que lo que ahora mismo se hace ese trayecto. Okay. Y es un proyecto abarcador de billones de dólares. Yo personalmente no lo vi venir. Recuerden que están compitiendo para los aviones cohetes, por llamarlo así. Y esa era la tecnología que se suponía que iba a ganar en esto de los aviones más rápidos. Evidentemente, todavía la tecnología del Concorde y los aviones supersónicos es una mejor opción. Okay. Facebook acaba de anunciar que el próximo año va a tener un reloj de Facebook. ¿Oh, sí? ¿Un reloj? Con cámara y que también va a tener monitoreo del ritmo cardíaco. Vamos a ver si esto se hace realidad. Facebook no ha tenido muy buena suerte con ninguno de los equipos electrónicos que ellos han presentado al mercado. Hace años presentaron un teléfono, la gente se le olvidó que Facebook iba a tener un teléfono. Recientemente presentaron los Portal, que son unas pantallas de video con cámara que te permiten hacer llamadas. Tampoco han tenido mucho éxito con eso y han tenido que descontar el precio bastante. Ahora están apostando a un reloj. No le veo mucha suerte, pero eso es lo que están anunciando. Lo están anunciando con bombos y platillos. Veremos si se da el caso. Vamos a ver. Ali, hay una, no sé si la tienes en el tintero, pero el G7 se reunió para ponerle impuestos a las Big Tech. ¿Tú tienes eso en el tintero hoy? ¿Se acuerdan que habíamos anunciado que una de las cosas que estaba ocurriendo era que con las regulaciones también estaban buscando todos los países la manera de meterle la mano en el bolsillo a las diferentes grandes de tecnología? Y eso es lo que está ocurriendo ahora, como mencionaste, en el G7. Todo el mundo dijo, mira, ¿quién quiere? Y todo el mundo levantó la mano, literalmente todo el mundo levantó la mano, porque es el problema de todos los países y de todos los gobiernos, el poder tan grande que tienen las grandes de tech, que prácticamente dominan el diario vivir de todos los seres humanos que estamos conectados todo el tiempo a las redes. Y el gobierno le tiene repelillo a eso y le tiene ganas al dinero que están ganando, porque son cantidades enormes. Lo difícil aquí es cómo los regulan sin que sea censura y que sea consistente a través de los diferentes países. Una de las amenazas que las grandes tech han presentado en varias ocasiones es, si me la ponen muy difícil, prefiero salirme del mercado. Y si se salen del mercado, entonces la gente se queja. Así que es un balance ahí de quién es el político que se atreve a atacar las grandes de tech sin que el político pierda las próximas elecciones. Pero cuando ellos o sea, es real que se vayan a quitar. O sea, esa amenaza. Por lo menos en Australia hicieron un mollerazo grande, después se dieron, pero hicieron un mollerazo grande, y en California hace unos 7, 8 años hubo un momento en que trataron de ponerle un impuesto alto a Amazon, y Amazon dijo, pues no vuelvo a entregar en California, y la gente se volvió loca y tuvieron que bajar la regulación. Pero los ultra mega millonarios, como hablábamos esta mañana, no están pagando estos impuestos. Alex. Salen con la suya y ellos tienen los cabilderos que siempre arreglan para que hayan los loopholes. Ahí el nombre viste. artístico que le ponen a eso. Exacto. Los cabilderos, ahí viste. Los detallitos para que ellos se salgan con la suya. Escape. Esa es la verdad. Ajá. Pero aquí no es tan aquí con esto del G7 no es solamente los ricos los que ellos están yendo, porque a los ricos no le están tocando, es a las empresas las que quieren atacar. Volvemos otra vez.
si le preguntas a todos los políticos, a ellos les encantaba cuando lo único que podía pasar era que alguien escribiera algo en un periódico y no que alguien haga una convocatoria y los bajen de no está fácil para los políticos y las redes sociales. Y entonces el gancho que tienen es ir contra el dinero, porque ahí es donde entonces empiezan a negociar y se llegan a acuerdos. Pero esto es entre comillas, porque ahora mismo la administración de Biden acaba de quitar todas las regulaciones que el presidente anterior había puesto contra TikTok y contra WeChat. Se fueron las quitaron, los dejaron por la libre. Wow. Si no hay consistencia en la política de un país, no sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es, al final, si no se ponen de acuerdo, las redes sociales lo que van a estar es jugando a me quito aquí un ratito, me pongo allá un ratito, y la gente es la que mete la presión. Es lo que ha ocurrido también con el caso de Uber, que lo prohíben, y a los 3 meses lo vuelven a activar y lo vuelven a quitar, y así están alrededor del mundo. Así es. Ahí estamos. Súper interesante. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más tenemos? A ver. Apple tuvo un evento esta semana pasada, y era un evento que estaban esperando todos los fanáticos de Apple, porque iban a presentar una serie de nuevos productos que iban a revolucionar el mercado, incluyendo la laptop nueva que iba a ser súper rápida, incluyendo el teléfono nuevo que entró a tener, incluyendo esto, aquello y lo otro. Todo el mundo estuvo pendiente el día 7 esperando el evento magno de Apple, que presentó 0 hardware. Ok. Nada. En la confianza, lo seguro estaban algunos de los expertos de la marca Apple respecto a los productos que iban a presentar. Los había hecho apostar, algunos las cejas, algunos las barbas, algunos la cabellera completa. Wow. De que si esto no lo presentan me voy a afectar la barba. No, yo me voy a quitar una ceja, yo me voy a pelar el coco. Es un chiste cuando usted va a YouTube y busca quiénes se afeitaron. Cumplieron. Todo el mundo perdió porque no presentaron absolutamente ni un solo producto nuevo. Todo fue software y es una sorpresa. Entonces ahora la apuesta es que esperan que antes de que llegue el Back to School, Apple decida hacer otro evento que dejó a todo el mundo con las ganas. Y entonces gente que estaba esperando si compra o no compra una nueva computadora, está ahora sigue en stand-by, no sabe si comprar las que hay disponibles y luego se las cambian o esperan, y está todo el mundo frustrado con la empresa Apple ahora mismo. ¿Es una estrategia de Apple o es una compañía que está cómoda? Yo creo que es una combinación de que está cómoda y que no tienen las piezas para ahora mismo cumplir con la demanda. Okay. Y como ellos prefieren no presentarlo hasta que lo tengan disponible, muy diferente a lo que hizo Sony, que presentó el PlayStation 5 y todavía no hay nadie que lo pueda comprar, o muy pocos lo han podido comprar, la escasez que hay de los chips. Pues yo creo que Apple está siendo más conservador y prefiere que cuando se pueda, se puede. Alex, ahora que tú dices eso de los chips otra vez, me estaba diciendo el dueño de un dealer aquí que ahora los carros los van a entregar con una sola llave por los problemas del chip, de la disponibilidad de chips. Ajá. Una llave, después que compres el carro, tú sabes que siempre te lo entregan con 2 llaves inteligentes, ¿no? Tienes que esperar 3 meses a que te llegue la segunda por la crisis de los chips. Wow. O sea, hasta eso ha afectado, hasta el chip que va en un llavero de un carro, en la llave de un carro. Una llavecita. Sí. Increíble. Ha afectado la manufactura de enseres electrodomésticos. Ahora mismo no hay cafeteras. Vaya y busque una cafetera a ver si usted encuentra una cafetera. No hay cafeteras porque están dando prioridad a qué chips venden los más caros y cómo bregamos con eso, porque la realidad es que los manufactureros de los chips son bien pocos y ellos son los que reparten a las diferentes compañías y ellos le están dando prioridad a los chips más caros. Alex, pero ya no hay, y ese es el caso de las llaves de los automóviles, que como era una piecita barata, no hay mucho margen ahí, porque esos chips no hay.
Pero ya la pandemia pasó, ya la vacuna está corriendo. Todo el mundo tiene que estar... ¿Cómo se explica? Back to business. Pero como pararon de ordenar chips, ahora la demanda es gigantesca. Y entonces están cumpliendo las órdenes viejas. Okay. Uno de los problemas grandes lo causó, de hecho, la industria automotriz, que ellos tienen la costumbre de pedir al último momento para desembolsar la menor cantidad de dinero en el tiempo que les toca para pagar. Una decisión sabia, pero no contaban con esto. Al ocurrir la pandemia, ellos pararon todas las órdenes, completo. Y ese espacio que ellos tenían normalmente para ordenar, lo cubrieron otras compañías y ahora ellos están sin chips. Literalmente un automóvil parado porque no tiene el chip de una llave, un ejemplo. O porque no tiene el chip que menea los espejos retrovisores. Increíble. Y tienes una unidad completa y no la puedes vender porque eso no funciona. Ajá. Y así, muchos los aparatos. La empresa Sony hizo el lanzamiento más exitoso que ha tenido con el PlayStation 5. Yo reto a cualquiera que consiga uno. Wow. ¿Y para qué lo anunciaron? O sea, no hicieron previsión de que la producción ese modelo 5 no la iban a tener disponible para la gente, porque después que tú presentas se te cayó la campaña completa. Te cayó la campaña completa, perdiste el dinero y ya viene el otro y se aprovecha de eso. Sí, del vacío. Ha sido una combinación de que estaban muy bien, estaban bien confiados y que la demanda fue enorme, porque volvemos otra vez, la demanda fue para todo lo que sea digital. En esos primeros meses de la pandemia, la gente se encerró en la casa, comenzaron a comprar televisores grandes, comenzaron a comprar computadoras, comenzaron a comprar internet, iPad, todo el mundo compró todo lo que había y se acabó el inventario. Increíble. Wow, increíble. Se oye y no se cree. Alex, el tiempo nos ha corrido hoy bastante rapidito. Tengo un minutito más para el closing. El closing tengo una buena noticia para las personas que están preguntando qué estamos haciendo en estos días, y es que tenemos un evento nuevo que se llama creatuprogramaonline.com, en donde vamos a enseñarle a las personas que quieran crear un programa online y ofrecerlo a través del internet, que se conectan, que es completamente gratis. Ese seminario, creatuprogramaonline.com. Tremendo, creatuprogramaonline.com. Alex, un abrazo, muchas gracias como siempre. Bueno, son las 9:27 de la mañana y estamos en Ruta Nueva Vida.